Pero antes quisiera que me acompañen a inclinar el rostro para tener una oración. Entonces vamos a orar. Querido Jesús, quiero hacerte una invitación muy especial en este momento. Que tu presencia esté en este lugar, en medio de nosotros, acompañándonos y dirigiendo cada palabra, Señor, que saldrá de mi boca en esta mañana. En Cristo Jesús. Amén. En esta mañana voy a hablar acerca de un tema que cuando esta semana preparaba o repasaba mis diapositivas, mis hijos me dicen: mamá, supimos que vas a predicar el sábado, ¿de qué vas a hablar? Y les dije: bueno, vamos a hablar acerca de la familia. Y entonces alguien por allí dijo: pero tenemos casi un mes hablando de la familia en la iglesia. Y le dije: bueno, entonces ya no tendrás una excusa para equivocarte cuando te toque formar la tuya. Y ha sido una iniciativa interesante de la Iglesia del Valle de Hidalgo hablar de la familia, porque si bien es cierto, las familias son fundamentales en la sociedad. Y vamos a hablar acerca de las familias que progresan. ¿Qué familia no quiere progresar? Pero ¿qué tenemos que hacer para progresar? ¿Cuáles son esas cosas que deberíamos tomar en cuenta para lograrlas? Y entonces ustedes pensarán que yo vine aquí porque no soy economista, obviamente, mucho menos nada que tenga que ver con números, no me gustan. Pero hay otras cosas que no son precisamente económicas, que nos van a ayudar a crecer, a progresar. Y voy a pedir aquí, André, por favor, vamos a pasar la diapositiva y a preguntarnos primero, hacernos la pregunta, ¿qué es la familia? ¿Qué es la familia? Si alguien se atreve a decirme qué es la familia. ¿Nadie? Bueno, vamos a leer. La sociedad se compone de familias y será lo que la hagan los cabezas de familia. Obviamente está repetido, estamos hablando de familia. Quiere decir que la familia es fundamental en la sociedad. Básica, fundamental, la base fundamental de la sociedad. El hogar es el corazón de la sociedad, la iglesia y la nación. Lo que sean las familias será la nación. Lo que sea el hogar será la iglesia. Lo que sea la familia será la sociedad. Entonces la familia es nada más y nada menos, como dice mi tío Ender, la base fundamental de la sociedad. Así es. Y dice más arriba que la familia será lo que la hagan los cabezas de familia. ¿Quiénes son cabezas de familia? Papá y mamá, ¿cierto? O a veces solo mamá, pero sigue siendo la cabeza de familia, ¿sí? Que toca un poquito más ruda la tarea, pero es la cabeza de la familia. Vamos a buscar Proverbios 4:23, por favor, y vamos a leer este versículo que a mí, cuando comenzaba el estudio hace un mes de esta predicación, yo decía, ¿qué versículo puede ser? Y hablamos acerca de la responsabilidad que tenemos como padres al inculcar en el corazón. Sabemos que el corazón en la Biblia es la mente. En el corazón de nuestros hijos es nuestra responsabilidad. ¿Y qué dice? Proverbios 4:23. Sobre todo, guarda tu corazón porque es la fuente de la vida. Entonces quiere decir que si yo quiero que un niño guarde en su corazón algo positivo, ¿quién debe enseñarlo? El papá. La mamá, como dijo Daniel, y si no hay papá o si no hay mamá, se dan casos. Entonces, es papá y mamá quien vela porque en la infancia se haya inculcado hábitos positivos. ¿Cómo cuáles? Hay uno muy, muy interesante y yo lo repito mucho en mi casa. Se llama temperancia, dominio propio. ¿Y saben que es fundamental para el crecimiento de una persona la temperancia? Cuando usted es capaz de hacer que su niño desde pequeño entienda que aunque él quiera
debe ser capaz de dominarse a sí mismo para no ceder a lo que él mismo desea. Usted tiene una gran batalla librada, porque ese muchacho, donde se vaya a parar, él va a ser capaz de decir no. Y no porque su mamá le dijo no, no, porque él comprendió que dominarse a sí mismo es más importante, que eso realmente no está bien para él. No tiene usted que encerrarlo en una capsulita de cristal y decir, es la única manera en que puedo dejarle salir. No queremos vivir eso. No deberíamos vivir eso como padres. Deberíamos ser, digamos, insistentes con la instrucción. Repetir a cada instante. No es decirle solo no. Porque es mucho más fácil para un papito y una mamita decir, no corras porque, no corras, pero explícale por qué no corra en ese terreno, en ese lugar. Un ejemplo básico, porque cosas mucho más importantes que estas. Expliquemos por qué no. Cuando nuestros hijos son capaces de entender el porqué de las cosas, su mente guardará esas cosas con más facilidad y comprenderá el porqué no de las cosas. Miren, el hogar tiene varias características que debe cumplir. Varias características que el Señor espera de un hogar cristiano, para empezar. Porque creo que aquí todos los hogares, todas las familias representadas son cristianas, alabados al Señor. Que no quiere decir que sean familias perfectas, no, eso no es cierto. Pero son familias que están luchando toditos los días por ser mejor, por parecerse a la familia que el Señor tiene como ideal. Y ya van a entender luego por qué. No sé si han escuchado o han visto en algunas casas cuando llegan un pequeño, como dicen, un pedacito de cielo en la tierra. ¿Sí han visto eso? Y saben, es así literal. El Señor desea que nuestros hogares sean un pedacito de cielo en la tierra. Y algunos dirán, yo creo que todos lo pensamos, es difícil o no llevar una familia. Es difícil llevar una familia. Y cuando somos más, es más difícil. O sea que hacerla un cielo en la tierra a veces es hasta casi imposible. ¿Y cómo cuesta? ¿Y cómo lloramos? ¿Y cómo oramos? Sobre todo los padres. Toca rodilla, un callo en nuestra rodilla, para poder lograr ese pedacito, pero así a veces hasta migajitas de cielo en la tierra. Cuesta. ¿Pero de quién es responsabilidad esa tarea? De los padres, díganlo sin miedo. Los papás no nacimos perfectos, mucho menos hay una carrera en la universidad que diga escuela para padres, 5 años más maestría, PhD, ya sigue la historia. No existe tal cosa. Así que podemos equivocarnos, pero sí se puede. Y nuestra felicidad depende del bienestar de nuestra familia. Y no hablamos de felicidad, de bienestar quizás económico. Es parte importante, definitivamente. Pero ¿qué hace usted con un montón de bienes si su familia es un desastre? Es horrible. Usted no quiere ni llegar allí. En esa familia debería reinar comprensión, solidaridad. Y a veces pensamos que eso es solamente con el prójimo que está fuera de las puertas de mi casa. Y comienza desde adentro. Porque cuando no soy capaz de practicarlo adentro, créame usted, ¿va a poder afuera? Imposible. No va a poder jamás. Tiene que vivirlo adentro. Siguiente, Nela. Crear un buen ambiente en el hogar. Y aquí hablamos un poco acerca de ese pedacito de cielo en el hogar. Ante todo, los padres son quienes crean la atmósfera que reina en el círculo del hogar. Ante todos los padres. Pero es que es el niño que deja los juguetes tirados en el piso. Es el niño que derramó el jugo en la mesa.
Ahora, ¿creen ustedes que esa idea es válida? La diferencia, ¿qué lo hace? ¿Cómo yo reacciono ante esa situación siendo mamá, siendo papá? Allí está la diferencia. Porque es que ese es un muchacho. Y yo no sé si ustedes han ido a escuela para padres, los líderes, los maestros, los padres, las madres, y les han dicho que estos muchachos tienen todos esos circuitos hechos un desastre, ¿cierto? Y ellos no son precisamente los más, digamos, entendidos en algunas cosas, están aprendiendo, y mi tarea como mamá o como papá es enseñarles a cómo reaccionar ante situaciones como esa. Ahora imagínense usted que aquí dice que reine, que la atmósfera que reina en el hogar tiene que ver conmigo, quiere decir que yo debo reaccionar de la manera en como yo quisiera que mis hijos reaccionen ante una situación difícil, en el mismo hogar, dentro del hogar. Y dice, y donde hay desacuerdo entre el padre y la madre, los niños participan del mismo espíritu. Entonces ayer estamos sumando una más. Papá y mamá no se llevan bien. Papá y mamá discuten. Y generalmente lo hacemos en público, dice André, y lo dice pasito. En público, sí, lo hacemos en público. No debería ser. Si los niños ven discusiones entre mamá y papá, los niños van a tener el mismo espíritu. Y saben que es incómodo, porque también he sido hija, ver una situación así. Duele la boca del estómago. Y yo creo que, desgraciadamente, todos lo hemos vivido. Es bastante incómodo. Como padres somos los encargados de impregnar la atmósfera del hogar con la grata fragancia de la generosidad y la ternura. Es difícil. Sí, es bien difícil. La verdad es que es bien difícil. Y la gente dice, ¿qué es más difícil? ¿Un niño pequeño o un niño grande? Yo creo que todos los niños tienen su etapa difícil. Tienen su etapa difícil. Uno espera que porque crecieron van a ser más obedientes, van a ser más ordenados. No. Están allí. Por algo el Señor te puso para guiarles. Porque no es tan fácil, ¿sabes? Incluso el ver entre sus padres diferencias hace que se complique aún más la situación. Y yo no sé si ustedes han visto en relaciones entre padres y madres donde ellos dos se han convertido en extraños. Y saben, queremos que nuestros hijos nos cuenten todo, pero ellos no tienen un ejemplo de cómo hacerlo, porque papá y mamá no se hablan. Tú no los ves que se sienten a la mesa y platiquen. No, papá se sentó en la mesa y comenzó a meterse en su teléfono, y obviamente el adolescente fácilmente que dice, pues yo también, él tiene más cosas que ver que usted, más cosas que ocultar que usted. Y si usted en el momento por lo menos de la cena, el desayuno, el almuerzo, usted no busca ese momento para platicar, va a ser difícil que usted se acerque a su hijo. Y esos son momentos que deberían por lo menos ser básicos, una comida. Pero en un hogar cristiano deberían haber muchos más momentos juntos. Muchos más momentos juntos. Yo quisiera que me acompañaran y alguien me buscara rápidamente Juan 13, 34, 35. Amén. Y lo leyera en voz alta. Ajá. Gracias, Belén. La palabra de Dios dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En estos conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Imagínense ustedes. Es que no es una tarea que se nos puso, es un mandamiento divino amar a nuestro prójimo. Al esposo con sus defectos, a la esposa con sus defectos, al hijo travieso, a la hija desobediente, al hijo desordenado, hay que amarles. Es un mandamiento, porque los demás van a ver. Miren, hay un punto más aquí, y es, todos queremos llegar a ser santos. Es la meta de todo hogar cristiano. Todos queremos ir al cielo. ¿Qué es lo único que vamos a llevar al cielo? El carácter. El carácter. Ahora, si no lo somos en la tierra, ¿podremos ir al cielo?
porque con ese carácter, créame, no, ese es el pasaporte de entrada. ¿Cómo está tu carácter de inicio? Así, vamos a ponerlo así. Y saben, nuestro carácter se forja dentro del hogar, tanto hijos como padres. Es más, saben, yo le digo a mis hijos que yo con ellos he aprendido a ser mejor. Sus cosas, no los voy a llamar defectos porque yo tengo los míos, me han hecho ser mejor. Mi carácter ha mejorado. Y me dicen, tú no te molestas. ¿Y que para qué me molesto? ¿Y de qué me sirve? Mi tarea no es molestarme. ¿Acaso el Señor se enoja conmigo y me manda un rayito cada vez que hago algo malo? No. Con amor y gracia me mira. Y así Él procede conmigo. Y algo importante, no olvidemos esto, líderes, maestros, padres, madres. Dios es un Dios de gracia. Y así mismo, como Él me trata a mí, Él desea que yo trate a los demás. Mis hijos, mis hermanos, mi prójimo. Y la forma en que yo me procedo en mi hogar es la forma en cómo mis hijos ven a Dios. Suena triste a veces porque he escuchado en mi andar en la iglesia de chicos que sufren de maltrato dentro de su iglesia, de hijos de ancianos de iglesia. Y yo quizás soy, no sé, exagerada, pero han sido torturas. Un muchacho que lo mete en una regadera debajo del agua fría, con una tabla, un cable de plancha. ¿Ese es Dios? Dios, para mí, ese no es Dios. Ese no es Dios. Miren, procuremos cuidar la imagen de Dios. Porque lo que yo soy en mi hogar es Dios para Ulises, Eliezer y Dianielis. No olvidemos eso. Igual para sus hijos. Siguiente, Enela. Y hay un punto importante aquí. Y no es que estamos hablando de ser totalmente permisivos, porque eso no. Pero debe haber, escúchese bien, bondad, firmeza y disciplina. Y es difícil llevar, digamos que, una medida precisa de cada una de estas. Pero hay algo que vamos aprendiendo en el camino, como padres y como hijos. A veces los hijos lo aprendemos tarde. ¿Qué es? En todo hogar debe haber disciplina y reglas. Les guste o no, hay disciplinas y hay reglas. Y vamos a leer Proverbios 23:13. Y yo quisiera que sea un joven que me lo lea con voz fuerte y audible. Proverbios 23:13. ¿Qué nos dice acerca de la disciplina? A ver, ¿qué joven? 23:13. Así es. No rehuses disciplinar al muchacho. Si lo castigas con vara, no morirá. Y escúchese bien, yo no estoy diciendo aquí que usted vaya de aquí afuera, se lleve un palo del vecino que está allá al frente y le empiece a dar garrotazo a ese muchacho. Pero no dude en disciplinarle. Miren, mis hijos me dicen a mí, yo prefiero que me pegues, porque no les pego, pero le castigo con algo que sí les duele. No les voy a decir qué es, pero sé lo que le duele a cada uno. Mire, mi hermana, mi hermano, pídele sabiduría al Señor para castigar a sus hijos. No les dé palo. Si les resulta el palo, dele ya. Pero escúcheme. No todos los hijos les duele que usted les pegue. El dolor se va. Si usted le dejó una marquita, se le va. Pero a mis hijos no les resulta. No discipline enojado, hermano. No se haga eso. Cuando estamos enojados, ¿tenemos ideas claras? No. Ni pensamos lo que decimos, ni pensamos lo que hacemos. Procuremos disciplinar con sabiduría, con inteligencia. Por aquí seguimos leyendo. Los padres deben ser ejemplo en su trato mutuo y palabras.
Que no hayan insultos en los regaños, que no hayan groserías, que entre papá y mamá, para decirse las cosas, porque obviamente entre papá y mamá van a haber diferencias, son dos personas diferentes, hayan palabras de bondad al decirse las cosas. Cuando nuestros hijos ven la forma en que su padre y su madre se llevan, asimismo ellos solucionarán sus diferencias con los demás. Serán tan tolerantes con los demás. Muy bien. Siguiente. Debemos enseñar a los niños. Disculpa, Nela. Siguiente punto. Sí, disculpa, no me expresé bien. Debemos enseñar a los niños y jóvenes a respetarse a sí mismos. Y aquí hay una brecha grande. ¿Qué es respetarse a sí mismo? Respetarse a sí mismo podemos definirlo de muchas formas. En la forma en que me visto, en la forma en que permito que otros me vean, cómo me reflejo afuera. Y aquí ya no le estoy hablando nada más a los papás, le estoy hablando también a los chicos. Y chicos, creo que aquí todos son capaces ya de entender qué es respetarse a sí mismo. Cómo hablo, me respeto a mí mismo en la forma en que yo hablo. Aunque insulte a los demás, me irrespeto a mí mismo. ¿Sí? A ser fieles a Dios y a los buenos principios. Miren, hay algo de lo que yo a veces me lamento. Yo creo que me lamento todavía. Cuando yo era muchacha, creo que un montón de años sin él, yo era incapaz de decir en mi escuela que yo era adventista. Y todos en mi escuela sabían que yo era una niña diferente porque era una niña que no usaba aretes, que no usaba falditas cortas, que no bailaba, pero yo no decía que era adventista. Y yo a veces pienso que quizás faltó en mi mamita que me enseñara a sentir más amor por Jesús. Y mis hijos me han dado una lección. Estos muchachos les ha tocado desde que, porque en Venezuela estuve en un colegio adventista y en una comunidad donde todo el mundo sabía que ellos eran adventistas, no tenían que dedicar tanto tiempo a decir que eran adventistas. Aquí en Ecuador les ha tocado decirle luchar, pelear batallas, y han sido testimonio en su escuela. Decir, no voy a presentar esa prueba porque es bailar, profesor. Me ha tocado ir porque yo soy adventista y no bailo, mis principios me dicen que eso no se hace, entre otras cosas. Sus compañeros fuman, beben, los llaman, los buscan, y ellos simplemente no. Y han sido capaces más bien de arrastrar a estos muchachos, y no son los únicos, porque Alejandro también ha tenido esa tarea, de no esconder su fe. Hermanos, enseñemos eso. Y eso se enseña con el amor que hay en casa. Lo que mamá es, lo que mamá muestra de Dios. No hay otra, mi hermano. Porque es posible que yo pude haber vivido una vida desordenada. ¿Por qué no? Pero no. Ellos vieron en su mamá el amor de Dios. Y no temen decirlo porque han sido felices al lado de Jesús. No tema, mi hermana. Enséñale a sus niños, mi hermano. Enséñale a sus niños a obedecer a Dios. Esa, yo creo, mi hermano, Iglesia del Valle del Ilaló, es la clave de todo el progreso de una persona, de una familia. Si una familia sigue a Dios, dígame usted, ¿qué le puede salir mal? Nada. Donde usted toque la puerta y le van a abrir, porque ahí está Dios. Porque tú vas con Dios. Entonces, no olvidemos esto. ¿Qué sucederá si hacemos esto? Los hijos estarán preparados para ocupar puestos de gran responsabilidad y ayudarán a otros a hacer lo correcto. Serán influencia positiva para los demás, no serán influenciables, que eso también es importante. Enseñemos a nuestros hijos a influenciar a los demás. A veces pensamos que no son capaces, son muy jóvenes. El Mickey es muy pequeño, pero él puede hacer una gran diferencia. Si como padres somos capaces de infundir en su corazón estas cosas. Las anotaciones hechas en los libros celestiales no nos harán sentir avergonzados. Imagínense ustedes. ¿Quién no quiere que cuando se pregunten
¿dónde están tus hijos, Denis? Y yo pueda decirle, Señor, aquí están. Y él haga así y revise ese libro y diga, no hay ni una letrita roja. Es mi sueño. Es mi mayor anhelo. Que pueda un día yo decirle, Señor, aquí están los hijos que me diste. Te los presento hoy a ti. No fui la mejor mamá, porque en definitiva cuesta. Pero aquí están. Puede suceder en el nombre del Señor. Apreciarán los buenos principios, valorarán sus dotes naturales y usarán de la mejor manera sus facultades físicas, mentales y espirituales. Que sean hombres y mujeres de provecho para la sociedad. Que sean personas que puedan actuar de manera positiva para sí mismos y para los demás. Que sepan reconocer cuáles son sus dones, sus talentos, sus facultades, incluso físicas, para sí mismo y para los demás, ¿sí? Siguiente, Nelar, ahora sí. El estímulo del elogio y la alegría. ¿A quién no le gusta que le digan que lo hace bien? A todos nos encanta. Que nos vean solamente lo bonito. A ninguno nos gusta que nos vean las cosas negativas. Ahora, ¿cuántos aquí vemos lo positivo en los hijos? En la esposa. ¿Cómo cuesta, cierto? Vamos a leer una parte que ya conversamos. No olvidemos jamás que por el aprecio de las virtudes del Salvador deben hacer que el hogar sea un sitio alegre y dichoso para ustedes mismos, los padres y las madres, sino que también para sus hijos, más aún. Recordemos que los hijos necesitan no solamente amonestaciones y corrección, sino también estímulo y elogios, palabras y expresiones de ternura y cariño. Generalmente llegamos del trabajo viendo todo lo que no se hizo. Pero ¿cuántos vemos lo que sí hizo? Aunque sea solamente lavar un plato. Lo hizo, se paró de la mesa, recogió su plato y lo lavó. ¿Usted vio eso? No está el plato en la mesa, lo hizo. Pero nosotros no estamos viendo eso. Estamos viendo todo lo malo que hizo. Mi esposa no lavó la ropa. Ni siquiera preguntamos por qué no la lavó. Sino que, ¿por qué mi ropa sigue sucia? En vez de decir, qué bien quedó la camisa, que no me gusta ponerme planchadita allí, miren en el closet. Mis hermanos, aprendamos a ver las cosas positivas en los demás. ¿Quién puede leer Santiago? Este versículo es hermoso. Santiago 3, 17 y 18. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hermoso versículo. Si lo lograron escuchar, yo lo voy a leer de nuevo. Pero la sabiduría que viene de lo alto primero es pura. Quiere decir que si es pura, no viene ninguna palabra fea, Heidi. Nada negativo. Después es pacífica. Ninguna palabra que usted diga alentará al otro a ser violento. Modesta, benigna, llena de misericordia. Quiere decir que usted será compasivo con el otro aunque se haya equivocado, aunque la casa esté desordenada. Y buenos frutos, imparcial y sin hipocresía. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para los que procuran la paz. Ahora, que si usted no quiere procurar la paz, si usted quiere que su casa sea un desastre donde nadie quiera llegar, por favor no haga esto. Haga todo lo contrario. Diga lo primero que se le ocurra cuando se molesta. Ahora, que si usted quiere un hogar que procura la paz, sea misericordioso. Tenga cuidado con lo que dice. Hable con amor. Piense siempre. ¿Y qué pensará el Señor? ¿Qué pensará Cristo? ¿Qué haría el Señor? Cuente hasta 10. Recomiendan contar hasta 10. En ese momento, usted piense en eso.
¿qué haría el Señor? No qué haría yo, ¿qué haría el Señor? No olvidemos estas cositas, por favor. Invitemos a Cristo al hogar todos los días con nuestra forma de actuar, todos los días con nuestra forma de corregir. No olvidemos las palabras de estímulo. ¿Saben? Mi mamá, cuando yo era pequeña, yo tenía un mal hábito. Me levantaba y dejaba la cama extendida. Esa teoría que tienen los adolescentes tenía yo de adolescente. De decir, pero es que yo voy a venir de nuevo a acostarme. Y la cama, ¿para qué la voy a atender? Y mi mamá, un día, bueno, pues yo, no sé, de verdad, creo que fue un momento de madurez, no sé, que de verdad quería ganarle a mi mamá en alguna intención, tendí mi cama. Mi mamá se puso tan recontenta, me dio tantos abrazos y tantos besos. Mi mamá era de por sí muy cariñosa, pero ese día me dio más de la cuenta. Más nunca en mi vida yo me levanté y dejé mi cama extendida. Yo me levanto de mi cama y lo primero que hago es tender. Yo no puedo hacer más nada. No puedo. No olvido jamás la forma en como mi mamá elogió ese único día que yo tendí mi cama. Nunca más lo olvidé, pero más nunca dejé de hacerlo. Se gana más con elogios y palabras positivas que con palabras despectivas y negativas. No procuremos afianzar en mi prójimo lo negativo. Hace unos días, el Día de la Madre, el hermano Israel hizo una dinámica que a mí me impactó. Y hablaba acerca se refería a buscar esa característica que mi hijo no tiene, pero que yo quiero que él tenga. Y entonces él nos dijo, escriban allí en su teléfono, pongan el nombre de ese hijo o de sus hijos, yo tengo 3, y coloque allí esa característica que usted quiere que él logre tener, que él logre alcanzar. Y todas las mamás nos pusimos en esa tarea. Y cada vez, decía el hermano Israel, cada vez que usted vea que él falla en eso, dígale, o dígalo en voz alta, es que él es muy cariñoso, él es un amor, es lindo, él me da besitos. Y saben, sí funciona. Desde ese día lo he practicado, hermano Israel. Me da besitos. Hace poquito se fue al colegio y me dio besitos. Funciona. Elogiar, papá, mamá, funciona más que golpear y denigrar. Funciona más. Y él ni se había dado cuenta, acaba de decir yo. Él ni se dio cuenta. Mis hermanos, procedamos como lo haría el Señor. No olvidemos nunca eso. Aplicar reglas con amor y respeto. Muy bien. No procuremos hacer de una diferencia en nuestro hijo algo negativo, disensiones, discusiones. Diríamos una cadena que llamamos en Venezuela algo así como que te encadenas, mamá, ya es como histórico, o lo haces largo, hablas mucho del mismo asunto todo el tiempo. Procuremos no hacer esas cosas. Hacen bastante daño. Siguiente, Nera. Gracias. La influencia protectora de la familia. Y no quiere decir que porque esté aquí, digamos que de tercero o cuarto, quiere decir que es menos importante el hecho de que es muy importante la influencia espiritual que podemos dar a nuestros hijos en sus años de infancia y juventud. Dice así: la influencia en los años de la infancia y juventud de un hogar cristiano amorosamente gobernado es la salvaguardia más segura contra la corrupción. Y aquí estamos hablando ¿de qué estaremos hablando? Del culto familiar. Del culto familiar. Miren, es bien difícil, sobre todo porque todos tenemos cosas diferentes que hacer, muchas tareas que lograr. Es bien complicado coincidir con todos los tiempos. Pero si nosotros logramos alcanzar a nuestros hijos o acercar a nuestros hijos al trono celestial,
muchas cosas van a ser evitadas. Mire, en el culto familiar podemos lograr hacer muchas cosas. Acercar a nuestros hijos a Dios y acercarnos a nuestros hijos. Acercarnos a nuestros hijos. En muchas ocasiones, los cultos familiares han dejado visible las necesidades de nuestros hijos ante sus padres. Y los hijos adolescentes, sobre todo, no hablan mucho. Es mucho lo que se guardan. Casi nada cuentan. Pocos son los que cuentan. Y cuentan todo a mitad. No cuentan casi. Pero a veces, en el culto familiar, el Señor como que dirige para que nuestros hijos suelten cositas así. Las sueltan así. Y podemos ser capaces de vislumbrar alguna necesidad que ellos puedan tener, generalmente espiritual. Generalmente. Procuremos hacer tiempo para nuestros hijos, sobre todo en la edad de la infancia y la juventud, porque cuando ya se van de casa, perdemos de cierto modo algo de jurisdicción, por decir, ¿cierto? Ya esa casa no la gobierno yo, ya deberíamos haber hecho el trabajo hace unos cuantos años atrás. Busquemos el tiempo, no nos cansemos de insistir. No importa que se siente en la silla de mal humor. No importa, hermana. No importa, papá. Deje que se enoje. Allí con todo lo enojado que está, a ese le va a quitar. Algo le va a quedar. Por lo menos en los años va a decir, yo me molestaba, pero mi mamá igualito me sentaba. Y ese día aprendí tal y tal cosa. Se lo digo yo. La influencia en los años de la infancia y la juventud de un hogar cristiano amorosamente gobernado es la salvaguardia más segura contra la corrupción imperante en nuestra sociedad. Nada los va a resguardar mejor que eso. Nada. Usted le puede poner a una persona al lado que le cuide. Nada le va a ayudar. Solamente la protección divina. No dejemos de orar por nuestros hijos, aunque tengan 40, aunque se hayan ido de casa, no deje de orar por sus hijos. La tarea de ser madre y padre nunca acaba. Jamás. El Señor te los encomendó para siempre. Es una tarea ardua, difícil, pero no dejemos de tomarla en cuenta, ¿sí? La oración. Un lugar positivo y atrayente. Los padres asumimos pesadas responsabilidades al tener que velar atentamente por la felicidad de los hijos. También les incumbe el deber de hacer del hogar tan atractivo como sea posible. Esto tendrá consecuencias aún más positivas en la acumulación de bienes materiales. En el hogar tiene que reinar la alegría. Y entonces aquí afianzamos quizás un poco acerca de lo que habíamos leído antes. Y es que los padres tenemos muchas responsabilidades. No es nada más hacer que nuestros hijos tengan un hogar atrayente, donde sean felices al llegar, donde no quieran decir, no quiero llegar a mi casa, es que mi casa es un desastre. Y le dicen al compañerito, ¿puedo ir a tu casa? Ha pasado. No quieren llegar a su casa. Qué triste, que un hijo diga, no quiero llegar a casa. ¿Saben qué me alegra a mí? Que yo tengo que, literal, echar a mis hijos para que se vayan a la escuela. Y rico, porque ellos salen a las 6:35, estudian aquí en la Merced. Y yo vivo en Alangasí. Y ellos llegan a mi casa a las 6:45, 6:50. Quieren llegar a mi casa, eso me da una alegría. Yo los espero todos los días con una emoción. Quieren llegar a mi casa. Y sus amigos quieren ir a mi casa. Quiere decir que mis hijos hablan bien de su hogar. Hermano, que tu casa sea donde tus hijos quieren llegar. Donde sus amigos quieren estar. Haz de tu casa el hogar, ese hogar calentito. Oye, que debe haber problemas, claro que lo debe haber. Y ellos los conocen, pero quieren estar allí. Porque han aprendido que en medio de los problemas se puede ser feliz. Sí, ¿por qué no? Y sus amigos quieren estar allí con ellos, porque no lo disfrutan en su casa. Y como padres debería pesarnos, preocuparnos. ¿Quieres estar en tu casa? Quieren estar en la casa. No quieren estar en la calle. Les gusta estar en la casa. Atendamos esto con mucha atención.
Tenemos muchas responsabilidades, es verdad, pero dediquemos tiempo para platicar, para conversar, para acercarnos a los muchachos, a los hijos, los pequeñitos, siempre va a haber algo que hacer en común. Hagamos con nuestros hijos, tengan la necesidad de platicar con la mamá, con el papá, que estos recuerdos queden para siempre. Yo a veces, estos días le decía a Manuel, yo a veces temo que no se van a ir de la casa y me va a tocar echarlos a que se vayan a vivir solos, porque les encanta todo, sobre todo con Sari, creo que lo malo experimento, me cuenta todito. Bueno, habrá cosas que no me contará, pero es muy platicadora, muy echadora de cuentos y le encanta. Ay, me encanta estar contigo, me dice. Y a mí me encanta. Ustedes no se imaginan, una sensación, es mejor que estar enamorado, eso es muy genial, que tu hijo te diga eso. Es como que vas a las nubes y ahí te quedas. Es riquísimo. Que me diga, me encanta estar contigo, mamá, ay, me encanta, que tú eres chévere. Me encanta. Yo lo disfruto, no se imaginan. Que sus hijos le digan eso. Los gemelos no me lo dicen, pero es porque son varones, creo. Pero es genial, hermano. Disfrutemos de esas cosas. Busquemos la manera. Que dicen loqueras, las van a decir. Pero escúchenles. Ellos necesitan que ustedes les escuchen. Porque a lo mejor, en una de esas, no en ese momento, porque usted no está preparado en ese momento para responder lo que le dijo. No, crean. Sueltan bombas. Pero en algún momento tú vas a encontrar bajo la dirección de Dios qué decirle y cómo decirle. No dejemos de pasar estos momentos, busquemos la cercanía con los hijos, busquemos mucha cercanía con los hijos. Y aquí vamos con un punto que a mí me encanta, y a las mamás y a las esposas, aquí a todas les va a encantar. Nena, ayúdame aquí. Orden, a mí me encanta el orden. ¿A quién le gusta una casa desordenada aquí? Sí, a algunos les gusta el desorden. ¿Cómo hacer agradable el trabajo en el hogar? Y este es un punto que ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué esto? ¿En qué parte de la Biblia dice, el orden? Ahí está. ¿Quién lo puede leer? 1 Corintios 14, 40. A ver. A ver, Berecita. Pero hágase todo decentemente y con orden. Pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Y dónde aparece en la Biblia? O sea, no es que mamá está mandando a ordenar porque es mamá. Dios es un Dios de orden. Cuando en Génesis, el capítulo 1, Dios demostró que es un Dios de orden o no. ¿Cómo estaba la tierra cuando Dios miró? Desordenada. ¿Y le gustó? No. ¿Cómo la hizo? Perfecta. Hermosa. ¿Quién dice que un turpial, yo no sé si aquí lo saben, si los llaman así, un hermoso pájaro, ave de colores, no es hermoso? ¿No lo hizo hermoso? ¿No colocó cada cosa en su lugar? Dios es un Dios de orden. Al Señor le desagrada el desorden, la negligencia y la falta de esmero. Aunque debemos evitar el lujo, obvio, escúchense lo que les voy a decir. Evitar el lujo no quiere decir que nos vamos a tirar al relajo, como dicen por aquí, y decir, no voy a luchar por nada, con esa silla rota me quedo. No, debemos luchar por nuestro bienestar, ¿sí? Muy bien, pero nada de gastar más de lo que tenemos para tener las cosas en nuestro hogar, y eso es lo que quiere decir esta parte, ¿sí? Evitar el lujo, la ostentación. No debemos ser descuidados e indiferentes al aspecto externo. Todo lo que se refiera a nuestra persona y a nuestro hogar debe ser pulcro, ordenado y atractivo. Mis hermanos, ¿cómo creen ustedes que se debe ver un hijo de Dios? Bonito, ¿verdad? Aparte de que su expresión demuestre felicidad porque es hijo e hija del rey, debe ser un joven, una mamá, un papá ordenado en su aspecto personal, cómo se viste, cómo está su ropita, cómo está su pelito. Y aún más, miren esto, cómo está la casita, ordenada, el cuartito bien ordenado, limpio, la ropa sucia, mis libros, ¿dónde van los libros? Está ordenado. Mamá se ha encargado de enseñar al niño y a la niña que es así, porque ese es otro tema. Niña y niño por igual, ¿saben? Todos deberíamos aprender a hacer deberes del hogar.
Porque somos todos hijos de Dios, ¿no? Y Dios es un Dios de orden. Todos deberíamos saber cocinar. Todos deberíamos saber planchar. Todos deberíamos saber ordenar la casa. No debemos esperar nada más de la mamá. Todos a ayudar. En muchos hogares, la esposa y madre no tiene tiempo para dedicarse a sí misma. Yo no sé si han visto esos casos. Y qué triste. Que el esposo dice, ¿ya tienen la cena lista? ¿Y por qué mejor no cambiamos esa pregunta? ¿Qué les parece? ¿En qué te puedo ayudar para hacer la cena? O el almuerzo. O porque voy a barrer. Es más, ni pregunte, haga. Los hijos igual. No esperemos que nos digan, vaya a recoger el cuarto, vaya a hacer, haga. Usted es hijo de Dios. No debemos esperar por los demás. Tampoco debemos hacer que el orden o el ordenar. Miren, una de las cosas que cuesta mucho como mamá y papá es recordar a nuestros hijos lo que tienen que hacer. Y generalmente nos enojamos. Y lo decimos feo. Porque ya lo dijimos una vez, 2 veces, 3 veces, 5 veces, 20. Pero hay que seguirlo haciendo. Ellos lo van a hacer. En algún momento lo van a hacer. Pero no lo hagamos desagradable. Hagámoslo como ya les dije, con palabras de estímulo. Si toca ponerla fuerte, también, porque a veces no resulta suavecito. Incluso, dice aquí, continuando, incluso ni tiene tiempo para atender a su esposo. Y a veces los esposos esperan de sus esposas, pero no ayudan. Ahora, ¿merece atención de su esposa? No merece. Hay que tener cuidado, miren. Demos para recibir. En este caso, hay que dar para recibir. Porque no siempre la esposa tiene la obligación de no. No estigmaticemos estas cosas. Muy bien, vamos a tratar de ponerlo a esto un color. Todos debemos ayudar al orden de la casa, y es todos. Ni para seguir de cerca el desarrollo de sus hijos. Se convierte en una extraña. Todos debemos colaborar con los deberes del hogar. No olvidemos esta tarea. Que como los niños más lindos de la iglesia del Valle de Ilaló sean capaces de tender su cama todos los días. Los jóvenes más ordenados mostremos siempre nuestro mejor aspecto. Que no esperemos que nos manden, porque mandar es feo, pero que nos manden es peor y enoja. Pero si no queremos que nos manden, hacemos solito. ¿Sí? Recordando siempre que Dios es un Dios de orden. Siguiente en el ar. Y aquí ya vamos terminando. Tenemos el mejor ejemplo. Y no hay falla en esto. Porque cuando Jesús llegó al cielo, a la tierra, no llegó hecho hombre. No. Jesús llegó niño para demostrar que todo era posible. Que todas esas cosas estaban demostradas científicamente por Jesús que se podían cumplir. Él es el mejor ejemplo. En su vida terrenal, Cristo fue un ejemplo para toda la familia humana. Fue obediente y servicial en el hogar. Siempre. Lucas 2:40, ¿quién lo tiene? Neni, ¿lo tienes? Porfa. Dice 2:40. El 40 niño crecía y se fortalecía. Se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. No tiene 55. Bueno, allí nos cuenta la historia. Gracias, Neni. 52 dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Crecía en estatura, en gracia, sabiduría para con Dios y los hombres. Demostrado. Jesús estaba lleno de gracia. Mire, dice que Jesús se paraba en el camino y le daba agua a los que pasaban por allí, absolutamente desconocidos. Cuando nuestros hijos son capaces de servir a otros, hermano, usted enseñó en su casa que el servicio es básico. Enseñemos eso en casa. El servicio, la gracia. Jesús hacía esto porque su madre y su padre le enseñaron. Y dice que Jesús ayudaba en los deberes de la casa. Trabajaba incluso, hermano Israel, con su papá José. Que cuando hacía falta algo, él ayudaba en su casa. Hay ejemplo a seguir.
No es fácil, mis queridos hermanos, la tarea de una familia. Pero en manos del Señor podemos lograrlo. Que cuando el Señor me pida a mí por mis hijos, yo no tenga nada de que avergonzarme. Que yo pueda decir, Señor, aquí están los hijos que me diste. Aquí están. Te los devuelvo porque recuerden, los hijos son prestados. Así siempre me ha dicho mi abuelita. Hija, los hijos son prestados. Usted se los debe a Dios. Y así es. Imagínense ustedes. Y es que usted no le hizo un préstamo a cualquier gente. Es Dios. El dueño de todo. Y yo quisiera que para culminar, me acompañen a leer el siguiente diapositivo, Nela. Salmo 127. Quisiera que todos lo busquen, por favor, en sus Biblias. Salmo 127. Y en mi Biblia, no se revisa allí su subtítulo en su Biblia. ¿Cómo dice, Ulises, el subtítulo en tu Biblia de Salmo 127? En mi Biblia dice, el secreto del éxito. ¿Quién no quiere ser exitoso? ¿Quién no quiere tener una familia que progrese? Dice así. ¿Estamos todos? ¿Amén? Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. En vano será madrugar a levantaros, a venir tarde a reposar, comer pan de fatigas, pero a su amado da Dios el sueño. Donde el Señor son los hijos, los descendientes son una recompensa, como saetas en manos del guerrero. Así son los hijos tenidos en la juventud. Dichoso el hombre que llena su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando litigue con los enemigos a la puerta. Que el Señor les bendiga en esta mañana.